Hola, mi nombre es el doctor Juan Cintrón García y hoy vamos a estar hablando sobre la apnea del sueño. Durante la presentación, usted aprenderá el significado de apnea y al final, usted podrá identificar la apnea del sueño obstructiva, entenderá la fisiopatología y la prevalencia. ¿Qué es la apnea del sueño? La palabra apnea viene de falta de aire. Por lo tanto, la apnea del sueño es una pausa involuntaria en la respiración de varios segundos de duración durante el sueño. Es un desorden respiratorio donde hay interrupción del sueño. Y hay dos tipos de apnea. Cada uno de los desórdenes están asociados con ventilación insuficiente durante el sueño y ruptura del sueño. Está la apnea central y la apnea obstructiva. La apnea del sueño central es una pausa respiratoria a causa de falta de esfuerzo respiratorio. O sea, el control de la respiración se encuentra en el tallo cerebral. Si por alguna razón, algún problema médico, ese control de la respiración se ve afectado, la persona tendrá el respiratory drive, ese impulso para respirar, lo va a tener disminuido. Esto se ve en pacientes de fallo cardíaco o personas con daño neurológico, dígase derrame cerebral. La apnea del sueño obstructiva se diagnostica mediante síntomas de disturbios respiratorios nocturnos, ya sea ronquidos, búsqueda de aire o pausas respiratorias. La persona se va a quejar de sueño durante el día o cansancio, aún teniendo suficientes oportunidades para dormir, y no se explica por otros problemas médicos. Esta persona que padezca de la apnea del sueño obstructiva debe tener 5 o más episodios de apnea o hipopnea por hora de sueño. La apnea del sueño obstructiva es el trastorno más común de los desórdenes del sueño. Y entre la apnea central y la obstructiva es la más común de las dos. ¿Cuándo es hora de visitar a un médico? Cuando los ronquidos son lo suficientemente fuertes como para interrumpir tu propio sueño o el de otros. Despiertas jadeando o ahogándote. Puede presentar pausas intermitentes de la respiración durante el sueño, o la persona se queja de somnolencia excesiva durante el día, que puede ocasionar que te quedes dormido durante el día en cualquier actividad. Los signos y síntomas de este tipo de apnea son dificultad en las funciones diarias, somnolencia excesiva durante el día, ronquidos fuertes, episodios observados de interrupción de la respiración durante el sueño, despertarse repentinamente por jadeos o asfixia. La persona se va a despertar buscando aire. Despertarse con la boca seca o dolor de garganta. Puede presentar dolor de cabeza matutino. Experimentar cambios de humor, ya sea depresión o irritabilidad. A largo plazo puede presentar hipertensión. También la persona se puede quejar de sudoración nocturna, disminución del libido y reflujo. Para entender la patofisiología hay que entender lo que es la fisiología de la respiración, cómo es el mecanismo de la respiración. Sabemos que los pulmones están localizados en la cavidad torácica, los músculos intercostales y el diafragma son los músculos que nos hacen respirar. Cuando estos músculos se contraen, o sea, los intercostales y el diafragma, se contraen expandiendo la cavidad torácica, creando una presión negativa dentro de la vía respiratoria. Esto quiere decir que si hay un vacío o una presión negativa, el aire entra. Cuando se relajan estos músculos, la cavidad torácica regresa a su tamaño normal y el aire sale. Los músculos dilatadores de la faringe colapsan
debido a que durante el sueño la actividad neuromuscular disminuye. La falta de aire o la disminución, o sea, hipopnea, activan el reflejo ventilatorio. O sea, esto quiere decir que tan pronto el cerebro registra que hay poco nivel de oxígeno, poca saturación de oxígeno en sangre, va a activar el control de la respiración, lo que viene siendo el reflejo ventilatorio. Las áreas colapsables son el paladar blando, que es la parte más común, la base de la lengua, paredes faringias y la epiglotis. En esta foto pueden ver la diferencia entre la posición normal de la vía respiratoria durante el sueño y cómo se ve la apnea del sueño. Ahora, en este video se ve dramáticamente cómo es el efecto y cómo se mide. Se puede ver la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el nivel de sonido durante el ronquido y cómo dramáticamente se observa la obstrucción. Apnea. What is really happening? When the airflow drops to below 50% of normal, this is known as an hypopnea. If you have SDB, the amount of flow limitation you experience, with or without snoring, varies continuously during the night. As the muscles in the upper airway start to relax, the suction effect of each inward breath tends to draw the soft tissues down towards the back of the airway. Over a series of breaths, the airway progressively narrows and the airflow decreases. There are times when airflow stops completely because the airway is blocked. This is known as an apnea. Air supply to the lungs is interrupted during an apnea. Our model shows obvious signs of an apnea event. The airflow trace changes to a horizontal line for the length of time that the apnea persists. This demonstrates that there is absolutely no airflow, as our model struggles to get air through the collapsed airway. There is no noise at all, which is a particularly dramatic change if the apnea follows snoring. Our model has stopped breathing. An apnea can continue for 10 seconds or more, and in severe cases, for up to a minute or longer. During this time, the heart rate drops significantly. So does the level of oxygen in the blood, since no fresh air enters the lungs to replenish the depleting oxygen. The brain soon realizes that the body is struggling. That is why an apnea always triggers a strong arousal, with severe effects on the body. Our model gasps for air, causing a sudden movement in the noise trace. Brain activity increases significantly. The heart rate after arousal is almost double what it was during the apnea. Our model's rapid breathing increases the airflow and the blood oxygen level begins to rise again. The tongue and soft palate quickly return to their normal position as the airway opens fully. The airflow curve returns to the normal bell shape. With every arousal, your body may move to another position in the bed, but you will probably not remember waking up, even if arousals occur hundreds of times each night. Your partner is likely to notice your apneas and arousals, mainly because, together with snoring, they are keeping him or her awake. Apnea arousal cycles produce significant stresses to your body. As you have seen, apneas cause depletion of oxygen supply to vital organs, including the brain. Arousals literally jolt the cardiovascular system. People with severe sleep-disordered breathing have poor quality of sleep. They may rarely experience the normal sequence of light and deep sleep stages, which are necessary for healthy sleep. Generally, people who have SDB are often excessively sleepy during the day. They easily fall asleep at work, while driving a car, talking, reading, or watching television.
Sleep deprivation can make them especially irritable. Research has shown that untreated SDB may also have other more serious consequences, such as high blood pressure, serious heart conditions, sexual problems, impaired memory, impaired concentration, intellectual deterioration, depression, morning headaches, and accidents due to sleepiness and fatigue. The good news is that it is possible to effectively treat SDB in order to get healthy sleep and enjoy a healthier life. Habiendo visto el video y ver esta foto de cómo los lugares del cerebro donde se encuentran el centro de atención, la motivación, las emociones, donde se forma la memoria, ahí entonces podemos entender si en el proceso de la apnea y vimos cómo la frecuencia cardíaca disminuye a una bradicardia severa. Por debajo de 60 es bradicardia, por encima de 100 es taquicardia. Si vimos que en ese modelo bajó a 40 latidos por minuto, podemos entender que el cerebro, además de otros órganos vitales, van a estar hipoperfundidos. Entonces, enfocándonos en la memoria, la consolidación de la memoria ocurre durante el sueño. Lo que viene siendo la memoria corta se va a consolidar y luego forma parte de la memoria larga. Short-term memory se convierte en long-term memory. Si la persona no duerme, no puede hacer esa consolidación. Siguiendo con la hipoperfusión cerebral, las emociones se van a ver afectadas y la motivación también. Por eso van a haber cambios en estados de ánimo. Si vemos que más arriba en la corteza cerebral, en la parte frontal, está el centro de la atención. Si va a estar hipoperfundido, la persona durante el día, aparte que va a tener somnolencia, no va a poder prestar atención. Es toda una cascada de problemas el tener un órgano vital hipoperfundido. Y como se mencionó hace un rato, una persona puede tener problemas de hipertensión debido a la apnea obstructiva, porque, volviendo a la situación de la hipoperfusión, los riñones controlan parte de la presión arterial. Los riñones producen una hormona que se llama renina, que trabaja con una cascada de formación de otras hormonas, otros tipos de sustancias químicas que la renina activa el proceso de renina-aldosterona. Si el riñón se encuentra hipoperfundido, pues al sentir que no tiene sangre, piensa que bajó la presión. Por lo tanto, va a subir los niveles de producción de renina, haciendo que suba la presión. Y si mantenemos constante esa interrupción, ese sube renina, baja renina, sube renina, baja renina, y con el corazón, con esa bradicardia, a taquicardia o a regular. Bradicardia y sube los latidos. Baja latido, sube latido. Todo ese proceso, a la larga, tiene consecuencias en el sistema cardiovascular. Los factores de riesgo y la prevalencia de esto vienen siendo los mayores riesgos, la obesidad o simplemente el sexo masculino. Otros riesgos adicionales: retrognatia mandibular, historial familiar, síndromes genéticos que reduzcan el calibre de las vías respiratorias altas, porque las vías respiratorias se dividen en altas y bajas. Estos síndromes genéticos pueden ser síndrome de Down o el síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial. Otro riesgo adicional puede ser la hipertrofia adenotonsilar, en este caso los niños, la menopausia, u otros síndromes endocrinos, ya sea acromegalia, hipotiroidismo, etc. Aproximadamente el 40 al 60% de los casos son atribuidos a la obesidad. ¿Por qué? Porque
La obesidad disminuye el calibre de la vía respiratoria, de la vía aérea. Y por alguna razón, el tejido adiposo se va alojando alrededor de la vía aérea. Esto ocurre en los hombres. La condición también se puede encontrar en los pacientes con diabetes e hipertensión. De 2 a 4 veces mayor es el riesgo en hombres que en mujeres. Por lo tanto, es más común en hombres que en mujeres. Los patrones que predisponen al hombre: la obesidad androide, como ya mencioné, el depósito de tejido adiposo en las vías respiratorias altas y el largo de la faringe. Las mujeres premenopáusicas están protegidas por las hormonas sexuales en el impulso ventilatorio. Por eso, si volvemos atrás en el listado, un factor de riesgo es menopausia, porque las premenopáusicas están protegidas. Tiene que haber una fuerte base genética. O sea, un pariente de primer grado de un paciente con apnea tiene el doble de probabilidad de desarrollarla que alguien sin familiar que la padezca. Y los niños de entre 3 y 8 años debido a la hipertrofia del tejido linfoide. Consecuencias en la salud. Como ya mencioné, la hipertensión, desórdenes metabólicos, cardíacos y cerebrovasculares. Volvemos, la hipoperfusión debido a la falta de aire va a desencadenar una cascada de problemas en todos esos órganos vitales que fueron hipoperfundidos. El sueño crónico y, como consecuencia, tendrá una pobre calidad de vida y ánimo. Ya vimos en la foto donde estaba el centro del ánimo, de las emociones, por qué se va a ver afectado por esa hipoperfusión cerebral. El tratamiento: el cambio de estilo de vida, ya sea bajar de peso, mejorar el sueño, hacer que la persona duerma de 7 a 9 horas diarias, regular los horarios del sueño, tratar alergias nasales, mejorar la posición de dormir, mejorar la actividad física, que mejorando la actividad física logramos bajar de peso. Si aumentamos la actividad física, al final del día estaremos más cansados, por lo tanto podremos dormir mejor. Eliminar la ingesta de alcohol, al menos 3 horas antes de dormir, y minimizar el uso de medicamentos para el sueño. Fuera de los cambios de estilos de vida, también hay otros mecanismos para el tratamiento, ya sea el CPAP, o mejor conocido como la maquinita. Eso, el CPAP significa Continuous Positive Air Pressure. Y también están los aparatos orales, como el Mandibular Advancement Splints, que es un aparato que se coloca en la boca para mantener la posición correcta y evitar una obstrucción. La foto de la izquierda viene siendo el aparato oral y la derecha el CPAP. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la presentación.